Hola, nuevamente nos encontramos con las enseñanzas de la Torá y elementos que nos permite aprender y avanzar en nuestras propias vidas. La parashá de esta semana es una parashá muy especial porque más allá de los temas muy interesantes que contiene, también sostiene uno muy doloroso para la vida de Aarón. Durante mucho tiempo estaban construyendo el tabernáculo, lo fuimos viendo desde finales del libro de Éxodo y también aquí en el principio del libro de Levítico, el Sefer Vaikra. Y por fin llega el momento donde van a hacer una suerte de inauguración con los altares donde Dios se va a presentar frente al pueblo, los sacerdotes listos con todos los elementos para que la presentación sea todo lo imponente que estaba previsto, todo preparado y de pronto frente al altar que se iba a hacer, cuenta parte de la parashá y dice: salió un fuego de ante Adonai y consumió sobre el altar el holocausto y los cebos. Lo vio todo el pueblo y prorrumpió en alegría y se prosternaron con su rostro a tierra frente a la grandeza de Dios. Hay que entender que Dios se está revelando ante el pueblo de Israel y están llevando adelante lo que muchas veces denominamos como la revolución monoteísta. Dios se tiene que terminar de instalar en el corazón del pueblo de Israel. Las 10 plagas para un pueblo que había sido esclavo en Egipto, no era suficiente. El pueblo tenía que vivenciar todas las cuestiones divinas como para poder afianzar su sentimiento y su fe en Dios, según la narrativa del texto. Pero de repente cuenta la historia que Aarón, quien tenía 4 hijos, 2 de ellos, Nadab y Abiú, también por ser hijos de Aarón, cumplían roles sacerdotales en el santuario. Tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada cual su incensario, y pusieron en ellos fuego sobre el cual colocaron el incienso, y ofrecieron ante Adonai fuego profano, un fuego que Dios nunca había prescrito. Cuenta la narrativa que se enciende la ira de Dios, y sale un fuego de ante Adonai, y los consumió, y a ellos también, muriendo de esta manera frente a Adonai. Estos, de los 4 hijos de Aarón, 2 toman una actitud que aparentemente no era lícita, no era legítima en el culto. Entonces el fuego con el cual se estaba inaugurando los santuarios y toda la cuestión, así digamos, de revelación que Dios tenía, los termina consumiendo a ellos también. Y aquí ocurre algo especialmente importante y que nos enseña, una de las pequeñas perlitas que el texto nos enseña. Cuando ocurre esto, Moshe, que eran sus sobrinos además, los que estaban yaciendo sin vida frente al tabernáculo y frente a ellos, dice: esto es lo que había hablado Adonai, diciendo: entre los que están cercanos a mí seré santificado y ante todo el pueblo seré honrado. Como queriendo decir, Dios se estaba revelando él con su propio fuego. No era el rol de los hijos de los sacerdotes o de los propios sacerdotes colocar un fuego personal de ellos. Era el fuego de Dios el que tenía que revelarse. Si se quiere, como un acto de arrogancia o con un acto de poca responsabilidad o de un protagonismo quizás demasiado exponencial. La cuestión es cuando Moshe, desde el dolor también dice esto, Aarón queda callado. El texto dice concretamente que Aarón no abre la boca, mas Aarón permaneció en silencio. Estaban en medio de un acto apoteótico, ¿sí?, de inauguración del santuario, de una aparición teofánica de la divinidad con los fuegos. El sacerdote tenía que llevar a cabo los roles. Sin embargo, Aarón quedó callado. Seguramente Aarón en ese momento se estaba debatiendo entre la responsabilidad de su rol como sacerdote frente a la divinidad, pero la muerte de sus hijos que yacían frente a él, sin que él pudiera creer lo que había ocurrido en ese momento. Entonces, a lo que él elige entre ambas lealtades y el dolor que seguramente lo consumía, quedar en silencio. Yo quiero congelarme 2 minutos en ese punto. Hay personas que frente al dolor gritan, desaforadamente protestan, insultan, hasta a veces pueden
llegar a la violencia, pegar y golpear. Hay personas que se deprimen y se dejan caer, no soportando lo que están viviendo. Y hay personas que quedan en absoluto silencio, casi paralizados. Alguien tiene que hacer algo en ese momento. Y una de las cosas interesantes es que, si bien el papá de ellos era Aarón, Moshe era su tío. Y Moshe toma las riendas, él entiende aparentemente el silencio de su hermano. Están en el medio del acto. Inmediatamente se ocupa y le dice a dos personas: tomen los cuerpos de estos pobres que han fallecido y lentamente retírenlos del lugar. Ustedes, por favor, lleven el duelo de esta manera. Y los sacrificios lo hacen de esta otra manera. Empieza Moshe, sin ser él el sacerdote, a ocuparse para aparentemente cubrir a su hermano, que está impávido frente a la tragedia que le tocó vivir. Él entendió qué es lo que había que hacer. Él entendió que el silencio de su hermano era un silencio de dolor. No pensó que ese silencio era un silencio de reproche a Dios por lo que había ocurrido, que lo podía haber tenido y hubiese sido su derecho tenerlo. Sin embargo, Moshe entiende qué es lo que está ocurriendo y se ocupa de todo eso. Finalmente, Aarón, sin saber bien qué hacer, frente a unos sacrificios que había que llevar adelante, Aarón le dice a su hermano: habló Aarón a Moshe, recién ahora está abriendo la boca a Aarón después del silencio constante. He aquí que en el día de hoy ellos han ofrecido sus sacrificios, hatat, y sus holocaustos ante Adonai. Empero me han ocurrido a mí cosas como estas, y habré de comer hatat el día de hoy, habré de comer de este sacrificio el día de hoy. Él es un sacerdote, pero está destruido. Y le pregunta a Moshe: ¿será ello agradable ante los ojos de Adonai? Y lo oyó Moshe y consideró que tal vez es bueno de que él quedase aparte en este momento. Moshe pudo actuar así porque tiene la sensibilidad especial de entender, por un lado, la realidad del pueblo inaugurando su santuario, por otro lado, la importancia de la aparición de Dios, más allá donde tenemos nuestra fe nosotros, nuestros corazones, la aceptación o el enojo frente a una realidad así, que muchas veces consideramos injusta. Pero Moshe entendió cómo estaba funcionando el esquema, y entendió el dolor de su hermano, y entendió el dolor de sus sobrinos que quedaban con vida frente a la tragedia que habían vivido. Y supo darle a cada uno una respuesta para que pudieran continuar, para que uno pudiese tener el silencio y la tranquilidad de su dolor, para que el pueblo pudiera inaugurar su santuario y que Dios pueda concluir con su revelación teofánica frente a su propio pueblo. Qué maravilloso sería que nosotros, frente a situaciones dolorosas y lastimosas, sepamos qué hacer con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, o simplemente con quienes están al lado nuestro en un momento de dolor y de catástrofe. Saber reaccionar y poder ser útil. La palabra correcta, la actitud correcta. Pensemos sobre esto y tratemos simplemente de imaginarnos en situaciones difíciles qué es lo que podríamos hacer para ser útiles en esos momentos. Shabbat Shalom para todos.